Después de un 2021 intenso, retador en muchos órdenes, y en que pasamos balance de fin de año de lo que ha sido este 2021, y vemos que hemos tenido muchas luces, muchos retos superados, muchas cosas por hacer todavía. Y después de todos esos desafíos y de todos esos retos del año, yo pienso que es propicia la ocasión para tenerles un regalo de Navidad y un regalo de Año Nuevo, con una personalidad que nos inspire, que nos ponga a soñar y que nos haga recordar de que cuando se quiere, con el poder de Dios se puede, obviamente trabajando mucho. Y por eso tenemos una figura que no es de la política, no es empresario, pero es una figura mundial inspiradora. Vamos a ver de quién se trata. Entregando el alma, la espectacularidad de sus movimientos en puños y pies han dejado huella en cada uno de sus saltos. Sobrepasando limitaciones y humillaciones, la disciplina y la perseverancia garantizaron su éxito, convirtiéndolo hoy en un medallista olímpico reconocido a nivel mundial en el taekwondo, un deporte de poca trayectoria en el país. Yulis Gabriel Mercedes Reyes es teniente coronel de la Policía Nacional y se autodefine como un luchador incansable. Siendo muy niño, decide ayudar económicamente a sus padres. Combinando los estudios a los 10 años, comenzó a trabajar vendiendo dulces por las calles de su natal Monteplata, luego limpiando zapatos. En el taekwondo inicia por casualidad a los 14, tarde pero sin parar. A los 17 años se hizo bachiller, tuvo su primer hijo y le cambió la vida en todos los sentidos, comenzando a participar en competencias internacionales que le dieron sus primeras medallas. Alejarse de su familia fue el mayor de los sacrificios. En cada reto que asumía en representación de la República Dominicana, tenía muy claro que no retornaría derrotado. A puro sudor y lágrimas, los lauros centroamericanos y panamericanos le fueron abriendo paso a una medalla olímpica. Dentro de las preseas más importantes que conquistó está la plata olímpica de Beijing 2008, 2 bronces mundiales y para él el oro de los Juegos Panamericanos del 2007, tras cumplirle una promesa a su madre. 3 veces campeón centroamericano y del Caribe 2002, 2006, 2010. Triple medallista mundial 1999, 2011, 2012. Campeón 5 veces del Open USA. 14 veces premio de atleta del año. En el 2015, dice adiós a las competencias en los Juegos Militares Mundiales en Corea del Sur. En el 2000, recibe el Premio Nacional de la Juventud y a sus 42 años, el medallista es considerado uno de los más grandes atletas del taekwondo y el primer olímpico en ingresar al templo de la inmortalidad del deporte dominicano. Él es Gabriel Mercedes. Bueno, ya ustedes vieron que tenemos el honor y el privilegio de tener esta mañana en Telematutino 11 compartiendo con nosotros al destacado deportista del taekwondo, medallista, reconocido a nivel mundial por sus logros en un deporte que no es tan conocido en la República Dominicana, el taekwondo. Se trata de Gabriel Mercedes, quien está con nosotros, como habíamos dicho, atleta de giros espectaculares, de dobles y triples patadas, puños y, buenos, acrobacia. Es un honor, Gabriel, que esté con nosotros en esta mañana en el programa. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Como usted dijo en su introducción, pasar tanto Navidad como Año Nuevo con esta audiencia de Telematutino y el Canal 11, para mí me honra y estar aquí hablando de nuestros proyectos para la juventud, para que los jóvenes en el mañana vean que sí, es posible con la palabra que usted dijo, con trabajo, pero también con mucha disciplina y mucho sacrificio por la patria. Bueno, Gabriel, vimos el reportaje y ahí hay un resumen de lo que es tu vida deportiva y muchas pinceladas. Dice que tú comenzaste a trabajar desde muy temprana edad para ayudar a tus padres. Yo quiero que nos cuente qué tú hacías, qué tú pensabas en esos momentos cuando eras un niño y cómo fue que el taekwondo tocó a tu vida. Bueno, yo empecé a trabajar a los 10 años porque una hermana de mi madre
le condujo a ella, le motivó para que se fueran a España en busca de una mejor vida. En ese momento mi mamá, nosotros como personas humildes en Monte Plata, hipotekamos nuestro hogar, o mi padre hipotecaron el hogar para ella poder hacer ese viaje. Al yo ver las condiciones de vida por las que estaba atravesando mi papá, entendí que mi edad tenía que asumir también responsabilidad como hermano mayor de 7 hermanos. Y a los 10 años empecé vendiendo dulces en mi pueblo Monte Plata. A la edad de 12 años ya empecé a limpiar zapatos, pero todo comenzó en el taekwondo cuando por mi pequeño tamaño no me aceptaban en el baloncesto ni en el béisbol. ¿Siempre te gustaron los deportes? Siempre, entonces? siempre. Allá en Monte Plata siempre, porque nací al lado del play de béisbol de mi país, de mi pueblo. Y entonces desde muy pequeño jugaba pelota, pero por el tamaño había muchos tabúes, donde decían que los hombres de pequeña estatura no podíamos jugar pelota o no íbamos a ser basquetbolistas. ¿Y cuál es tu estatura? Ahora mido 5'6", okay. Pero como le digo, en ese tiempo, en los 90, una persona de esa estatura no lo buscaban para esos deportes, que siempre eran de personas altas. Ajá. Por eso ahí llega el taekwondo a mi vida, una disciplina no tradicional, exacto, pero que es un arte marcial que no denigra, que no cierra espacio a nadie. Y por eso empecé a practicar esta disciplina, que me abrió las puertas, que me empezó a dar la oportunidad y que luego se transformaría en parte de mi vida para poder representar mi país. Bueno, pero el taekwondo más bien es una cultura parte oriental de Corea, de Corea. Corea del Sur, nació Corea del Sur para las guerras milenarias que hacían allá, y lo usaban como una forma de, no de defensa personal, sino de que los soldados se mantuvieran activos, haciendo una disciplina que le diera respeto, que le diera autocontrol de lo que eran las batallas. Y luego se fue transformando en lo que hoy es un deporte olímpico desde el año 1988 en los Juegos Olímpicos de Seúl. Empezó como exhibición en el año 1992 en Barcelona, también tuvo una participación como exhibición. Recesó en el 96 en Atlanta, pero ya en Sydney en el 2000 entra como deporte oficial a los Juegos Olímpicos, de lo cual ha formado parte hasta Tokio 2021, donde se hicieron los últimos Juegos Olímpicos en el calendario del Comité Olímpico Internacional. Gabriel, ¿cómo te hiciste bueno en el taekwondo? ¿Por qué? Es decir, hasta la prensa internacional, yo vi un titular que decía, de lo mejor del taekwondo en todos los tiempos. Esto es un tremendo titular. Sí, yo soy... De ti, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Decir, para ser bueno en esa disciplina se nace con las condiciones, pero tú no eres oriental, ni coreano, ni de por allá, de Monte Plata, ¿cierto? ¿Cómo se hace bueno? ¿Cómo te hiciste bueno? ¿Y cómo tú lograste esta trayectoria tan espectacular, con tantas medallas, con tantos reconocimientos a nivel mundial y local? ¿Cómo hiciste todo eso? Bueno, yo, como le dije, todos podemos nacer con un gran talento. El ser humano per se, por el hecho de nacer, nace con un talento, pero la disciplina y el trabajo que lleva a desarrollar ese talento. Yo soy considerado uno de los 10 atletas más grandes en la historia del deporte del taekwondo, no solamente de mi país, sino sí, a nivel mundial. A nivel mundial, por eso. Entonces, todo eso lo logré a base de sacrificio, a mucho deseo de superación. Como le dije, al ser denigrado en una parte de mi vida deportiva, cogí el taekwondo como una bandera de superación para mí, para mi familia, llegando a ocupar, ser el número 1 del mundo en mi categoría de 58 kilogramos. Algo que para nosotros es muy grande, porque venir de un país, primero en vía de desarrollo, así segundo, un país con poca inversión deportiva en esos momentos, en el inicio de mi carrera, en el año 98, cuando inicié, y luego saber de dónde venía de la tercera provincia más pobre de la República Dominicana, que es Monte Plata. Luego de Elías Piña y Dajabón, Monte Plata en ese momento era la tercera provincia más pobre que tenía el país. Entonces, cuando vine aquí a la capital, todo lo basaba en las palabras que mi padre me dijo: si tú vas a hacer deporte, trata de hacerlo como un trabajo, porque mucha gente quiere hacer deporte como diversión, pero después se convierte en tu trabajo, en tu modo de vida, y cuando tú
tienes la responsabilidad de representar tu bandera, tu país. Ya no es una diversión, sino que es un compromiso. ¿De qué depende que un deportista, además del talento, la dedicación, cuáles otros factores? Yo mencionaría, qué sé yo, el apoyo económico, la buena alimentación, un buen entrenador, influyen en el éxito de ese deportista. Sí, no hay inversión, es lo que diferencia entre cuando los países desarrollados ven el deporte como una inversión y otros ven como un gasto. Yeah. Aquí en el país muchas veces se veía, ay, ¿cómo a esos atletas lo van a mandar para Asia, lo van a mandar para Europa? Ese gasto se veía como un gasto. ¿Tú crees que eso ha ido cambiando? Ha ido cambiando porque ya el sector privado ha ingresado a apoyar el Estado. Antes se lo dejaban todo al Estado dominicano y muchas veces los estados tenían otras prioridades de salud, de educación. Si miramos la inversión que se hace en deporte comparado con otros renglones o ministerios que tiene la República Dominicana, vemos que es muy escaso los recursos que se invierten en la juventud, en el deporte, cuando organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud, que dice que por cada dólar que se invierte en deporte se ahorran 10 en salud. Así es. Entonces no es un gasto, es una inversión, pero también la cosa que une los pueblos. Si ustedes se fijan en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, no importa que los países tengan diferencia, tanto política como política. En los Juegos Olímpicos tú ves compitiendo cuando había guerra un atleta de Estados Unidos con uno de Irán y el que ganaba o perdía se daban un abrazo, lo que conlleva a que el deporte une los pueblos y eso lo dice el logo olímpico. Esos 5 anillos lo que significan es la unión de lo que son los 5 continentes o eran hasta ese momento. Ok, Gabriel, tú has participado en 3 Juegos Olímpicos entre los años 2004 y 2012, medalla de plata en Pekín 2008, 3 medallas en los Panamericanos. El peleador más laureado del país de los 58 kilos, con una extraordinaria carrera, trayectoria. En el 2003 obtuviste los bronces panamericanos. Ahí fue que comenzó tu despegue como atleta de ese reconocimiento y de medalla tras medalla y éxito tras éxito. No tanto en el 2003, porque yo comencé en el 98, en los Juegos Centroamericanos de Maracaibo 98, fue mi primera competencia, y en ese momento obtengo la medalla de plata en esos Juegos Centroamericanos. Un año más tarde, en el 99, en Edmonton, en Canadá, obtengo la primera medalla mundial para la República Dominicana, apenas con 17 años. Y obtengo una medalla mundial. Y así fui decollando mi talento. En el año 2000 gano el Abierto de Cuba en los uno de los competencias más. Tú has viajado el mundo entero, sí, prácticamente. Sí, hasta ahora sí. Bueno, sí, puedo decir que sí, pero también en el 2002 gané los Juegos Centroamericanos del Salvador. ¿Qué Así pasa? es. Que para los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 han sido el mejor y el mayor evento que ha montado la República Dominicana. Así es donde sí ya mi talento se empieza a conocer a nivel nacional y a nivel continental. Entonces, esos Juegos Panamericanos también fueron el despegue de la República Dominicana a lo que hoy nos ha convertido en una potencia deportiva. ¿Somos una potencia deportiva actualmente? En algunas disciplinas sí. ¿En cuáles disciplinas hemos degollado? Bueno, podemos decir que en taekwondo, podemos decir que en béisbol, podemos decir que en levantamiento de pesa, podemos decir que en boxeo, en atletismo. ¿Por qué podemos decir que somos potencia? Porque antes la mayoría de atletas teníamos una visión que nos inculcaban la mayoría de los que ya habían participado, que lo importante no era ganar, sino competir, participar. Pero ya la República Dominicana no va a participar, sino que vamos a buscar medallas, y lo hemos demostrado en cada evento. Exactamente. Dice la prensa que en el 2003, cuando tú ganaste bronce en los Panamericanos, tu madre lloró. Lloró de la emoción, ella no estaba conforme porque quedaste en bronce, tú te sentiste mal porque lograste bronce y quizá quería oro o plata. ¿Qué fue lo que pasó? Porque posteriormente cuando ganas oro, tú dices, fue una promesa que le hice a mi madre. Bueno, mi madre fue la primera vez que me vio competir en el año 2003 aquí en el país. Ya yo había ganado medallas mundiales, panamericanas, centroamericanas, pero ella nunca, por las condiciones que le digo, económicas, yo nunca la pude llevar a un viaje, porque en nuestro país a veces no tenía pasaje para llevar a los atletas. Imagínense viajar con los familiares. Exacto. Y ella lloró porque todo el mundo le decía, tu hijo va a ganar medalla de oro. O sea,
la expectativa que yo tenía de mis condiciones físicas era que yo iba a ganar la medalla de oro en mi país. Y cuando ella ve que yo quedo en parte, que es uno de los casos históricos, en una competencia quedo en parte y entonces se la dan a México en ese momento, entonces ella llora porque dice, siendo la casa, ni así me dan ganador. Entonces yo le dije que no llorara, que yo le prometía que yo iba a ganar una medalla de oro panamericana. Ok, y la ganaste en Río de Janeiro en el 2007. 4 años más tarde, como los Juegos Panamericanos se montan cada 4 años. Exacto. Entonces en el 2007 yo cumplí esa promesa que le hice a mi madre. Dime, ¿y qué sentiste ahí? Oro, le cumplí a mi mamá, pero gané oro. ¿Cómo Sí, se siente? ¿Qué se siente en ese momento? Digo que es la Gabriel? mejor medalla para mí. ¿Por qué? Porque es una promesa que cumplí, que son pocas las cosas que uno puede cumplir así como yo lo hice. Y no solamente esa, sino que 4 años más tarde, también en el 2011, revalidé mi título y conseguí una segunda medalla de oro panamericana, convirtiéndome así en uno de los pocos atletas que ha sido bicampeón panamericano en Juegos Panamericanos, y eso también me llenó de satisfacción. ¿Y tu participación en Beijing en el 2008, qué significó? Bueno, eran mis segundos Juegos Olímpicos. Para mí fue una meta que también me tracé, ya que en Atenas 2004 obtuve el 5º lugar. Pero dice que tú hiciste historia como el primer atleta de taekwondo que subía a un podio en los Juegos Olímpicos. Así ¿Es eso correcto? Claro, hice historia, y no solamente en subir a un podio, sino que también había sido el único atleta que había representado el país en Juegos Olímpicos. Ningún atleta, yo fui a 3 Juegos Olímpicos y nadie había ido. O sea, en el 2004 fui solo, en el 2008 fui solo con mi entrenador, y en el 2012 en los Juegos de Londres también fui solo con mi entrenador. Y en el 2008 yo obtengo la primera medalla de plata para la República Dominicana en su historia. No solamente para la historia del taekwondo, sino para la historia de la República Dominicana, obtengo una medalla de plata que cambió la vida del taekwondo a nivel nacional. Ok. Ese día de la competencia. 20 de agosto del 2008. El viaje, los preparativos, si tengo el pasaje, si no, si tengo el apoyo, si no, el patrocinio, si no, la ropa, etcétera. Pero ya el día de la competencia, Gabriel, ¿cómo es eso? ¿Qué comen? ¿Se levantan? ¿Qué se piensa? Hay muchos nervios, mucha gente, jueces, cámara de televisión, las expectativas de las autoridades del deporte de tu país y el país que está esperando. Es decir, ¿se siente una gran responsabilidad? ¿Tú te olvidas de todo o cómo es eso? Es un gran peso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que representamos el país a nivel amateur, solamente tenemos un día para hacer nuestro trabajo. Nosotros nos preparamos años para un día. Para un día. No es como el que juega béisbol, que hoy juega, se poncha 3 veces, pero mañana da 2 jonrones, al otro día da 5 hits. Si nosotros en el día de la competencia... Es una presentación. Una presentación, si no tienes que esperar 4 años más para ese momento. ¿Y entonces? Y toda esa presión, todo esa parte emotiva. ¿Qué tú pensabas de responsabilidad. Ahí? No, yo pensaba... Cuando tú subes ahí arriba, ¿qué tú haces? ¿Cuál es país? Pero ¿cuál es tu ritual? ¿Tú te levantas? Bueno, mi ritual, nosotros nos levantamos tranquilos, pidiéndole a Dios... siempre salir bien. ¿Tú crees en Dios? Dios es importante. Una fuerza que mueve todo. No se mueve la hoja de un árbol sin esa divinidad. Nosotros, o sea, no solamente podemos pensar en Dios y creer en Dios el día de la competencia, claro, porque hay que hacer del monje un hábito. Claro. En tu entrenamiento también tú tienes que confiar en Dios, porque la competencia no se gana solamente ese día, sino en todos los días que tú vas a entrenar. Pero eso es un día muy especial para un atleta, porque ese día tú vas a poner de manifiesto todo el trabajo que tú has realizado. Y ahí sale. Y ahí sale. Pero cualquier cosita puede echar a perder eso. Un segundo, una micropausa de segundo que puede aquí cambiar la vida de por bien o por mal. Tú tuviste un inconveniente con un brazo en una de las competencias. En una de las competencias. Eso fue en el 99. Yo me fracturé un brazo en las finales del campeonato mundial y aún así seguí compitiendo porque como ¿Con el brazo roto? Sí, porque es que en la parte emocionales usted no piensa en cómo va a salir, sino cómo va a representar a su país. Y en ese momento
son 10, 11 millones de dominicanos que están sobre tus hombros para que esa bandera pueda subir cuando se estén izando esos colores patrios, y eso calma o llena de satisfacción cualquier dolor previo. Oh, Dios mío. Pero seguiste para adelante con todo y tu brazo roto, oigan esto, entonces seguiste la competencia. Seguí la competencia. Dios mío. Y al final, cuando terminamos, entonces sí me llevaron al médico, me pusieron, eso fue en Canadá, no se usaba los yesos, sino la férula, me pusieron una férula y con ella tuve que durar 21 días inmovilizado. ¿Desde cuándo ya tú no estás compitiendo? Desde el año 2016. ¿Por qué? Bueno, ya entendí que llegó un atleta que podía ocupar mi espacio, de Monteplata también, Luisito Pie, que luego también se convirtió en medallista olímpico, y eso nos llenó de satisfacción, saber que uno, como también yo relevé a Dani Vizcaíno en el año 2003, también tenía que esperar el momento de que alguien ocupara mi lugar, y lo ocupó una persona de mi pueblo, que eso me sintió a mí una tranquilidad, y también que ya me había graduado de contador público autorizado, ya tenía otro plan. Tenía una carrera, decirle, hiciste tu carrera universitaria concomitantemente con tu carrera, con mi carrera deportiva, que es un sacrificio muy grande porque nuestro país no tiene los proyectos ni los acuerdos universitarios para que cuando estemos de viaje, ahora que hay la facilidad de las redes, muchos profesores que puedan dar los estudios a distancia, como estudian otros países desarrollados. En España, la mayoría de los atletas hacen su carrera universitaria muchas veces sin ir al aula. Gabriel, ¿qué te ha dado el deporte en términos económicos? Todo. Y hago la pregunta porque mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué ser deportista si eso no me va a dejar? En algunas disciplinas, si eres pelotero y pega, no, pero en algunas disciplinas, ¿qué me va a dejar eso? Es decir, esas competencias tienen premios remunerados. Sí, tienen premios metálicos. El Estado Dominicano desde 1998, que se creó el programa PANLI, lo creó Felipe J. Payano, ha venido remunerizando cada medalla. Viene y que dan un premio, por ejemplo, por ganar la medalla olímpica, nosotros nos dieron 5 millones de pesos. ¿Por la medalla? Por la medalla, por ese momento. Entonces, en cada competencia, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, el Estado Dominicano, siempre, dependiendo el escalafón del evento, hace un premio metálico. Pero el deporte, ¿y te han cumplido? Han cumplido. El Estado siempre ha cumplido con lo que promete a los atletas. O sea, hay veces que muchas veces la persona que dice, ay, porque dieron la casa, que dieron esto. Si el Estado lo promete, siempre no cumplió con cada una de las promesas que hizo. Es decir, que los milloncitos algunos millones que ha acumulado, ha sido producto de tus competencias, de lo que has ganado. Todo lo que tanto del Estado que ha cumplido y también de patrocinadores. Patrocinadores y el premio metálico de la competencia. Así es. Es decir, que en esa, porque vamos a hablar de lo otro, de la fama y demás, pero en términos económicos, de planificación, porque vivir cuesta, ha sido rentable. Así es. Bueno, con tu permiso, Gabriel, vamos a hacer una pausa comercial y en breve regresamos. En Telematutino 11 esta mañana nos sentimos muy honrados, felices, complacidos de la participación del atleta de giros espectaculares, patadas, dobles, triples. Bueno, que ha sido exaltado recientemente, además de todas las medallas que ha obtenido a través de su exitosísima carrera, al Pabellón de la Fama. El atleta más joven en la historia del Pabellón de la Fama en la República Dominicana. Eso fue hace apenas unas semanas, Gabriel Mercedes. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué ha significado eso en tu carrera como atleta del taekwondo? Bueno, eso sella todos los lauros que yo pude acumular en 17 años de mi carrera deportiva. Llegar al Pabellón de la Fama, que dice aquí que no solamente fui que es un gran atleta dentro del ring, sino fuera. Claro. Porque son 5 años luego de tu retiro deportivo que tienen que durar, donde tú tienes que seguir haciendo aporte a la sociedad. No importa todos los lauros que tú hayas hecho en el ring, si los manchas en tu vida personal, entonces el Pabellón de la Fama tiene sus reglamentos escritos, tanto para las personas que dan positivo una vez, para los que dan positivo 2 veces, no a droga, porque mucha gente cree que cuando queda positivo en el deporte es a cocaína, no, hay muchas
sustancias y medicamentos que pueden dar un positivo para aumentar el rendimiento, que también eres tomado en consideración para no ser exaltado. ¿Tú has usado? Yo soy el atleta que más pruebas de dopaje le han hecho en la historia. ¿Y no has usado esos potenciadores de rendimiento? No se necesitan, como le digo, usarse, porque si tú lo haces, mancha no solamente tu vida deportiva, sino tu vida del país. Porque cuando un atleta da positivo, no dicen Gabriel Mercedes, el atleta del Taekwondo. El dominicano. El dominicano. Así. Gabriel, todas esas medallas, esos viajes, es decir, tú has recorrido el mundo entero. Así es. Prácticamente representando al país. Entonces, cada vez que tú venías con una medalla, con un reconocimiento, titulares locales, titulares internacionales, entrevistas, cadenas internacionales, marcas locales e internacionales, figura de esas marcas, fama, dinero, viajes, reconocimiento. ¿Cómo te afectó esa fama? ¿Qué pasó contigo? Todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo es pana tuyo, todo el mundo quiere una foto, todo el mundo quiere que tú vayas a un evento de esa persona o de esa empresa. ¿Cómo te manejaste? ¿Cómo mantuviste los pies en la tierra en medio de tanta fama? Bueno, como le digo, sabiendo y viendo el espejo de otros atletas que también habían logrado esa parte, recibiendo también los consejos de un amigo, compadre, como es mi estimado Félix Sánchez, que siempre desde 1999 nos hemos compenetrado con una gran amistad. Cuando él ganó la medalla olímpica siempre me decía, el día que obtengas o logres tener una medalla de esta altura, tienes que mantener la humildad y el trabajo en equipo con más responsabilidad, porque ser medallista olímpico da un peso de responsabilidad extra. Lo pudimos hacer, lo hemos tratado de mantener. Como le digo, la palabra humildad no radica en que tú lo digas, sino que tú lo prediques, porque eso es igual que la palabra disciplina. No es hacer las cosas cuando estás frente a las demás personas, sino cuando tú estás solo, hacerla para ti mismo, para sentirte bien y que los jóvenes vean en ti que sí se pueden lograr las cosas. Me dicen ahí que te pregunte, Gabriel, que si tú eres estable en la parte sentimental, que si todas las chicas que andaban ahí por Gabriel, ¿qué pasó con ella y si ha sido estable en ese sentido? Sí, muy estable. Hasta ahora Dios me ha dado la fortaleza de mantener mi familia, tengo mi esposa, mis hijos, gracias a Dios emocionalmente trabajan. Tú comenzaste rápido, decir, jovencito, tu hijo, el primero lo tuviste a los 17 años de edad. Una responsabilidad extra que vino sobre mis hombros. Esa de ser padre, de poder ya tener cabeza de familia. También mi papá a muy corta edad también fue padre y también me inculcó en esos valores de cuál era la responsabilidad de una persona que le cambiaba la vida ya cuando tiene, como él dice, la firma en un acta de nacimiento con el nombre de otra persona. Gabriel, ¿a quién tú admiras en términos del deporte? ¿Quién te inspiró a ti? ¿Te inspiró a alguien? ¿Tú seguías mucho las actividades deportivas? Al día de hoy, ¿a quién tú sigues admirando o admiras? ¿Qué modelo a seguir? O cuéntanos en ese sentido. Bueno, como modelo a seguir deportivamente en ese momento, como todo joven de campo, admiraba a Bruce Lee. Cuando veíamos bloques de karate y veíamos ese equipo de actuaciones. Luego la prensa empezó a difundir lo que era Magic Johnson, lo que era Larry Bird, lo que era Michael Jordan en deportes, como le digo, que todo el mundo sigue, como el baloncesto. También veíamos la pelota, Sammy Sosa, veíamos a Maguire, a Pedro Martínez. Y esas figuras nos fueron haciendo querer el deporte. Y luego, como empezamos en una carrera deportiva, que no era esa, sino el taekwondo, empezamos a verle a grandes figuras como Danny Vizcaíno, como Steven López de Estados Unidos, y en esa figura nos fuimos tratando de compenetrar para luego emular sus resultados, y no solamente lo emulamos, sino que también pudimos superarlo. Gabriel, en la actualidad tú eres coronel de la Policía Nacional. Así es. De la cuestionada pero necesaria Policía Nacional. Bueno, eres contador. Así es. También, es decir, y no solamente contador, sino que me decía que hiciste una maestría. Así es, en gerencia financiera. En gerencia financiera. Entonces, actualmente, ¿qué piensa de esas transformaciones que se dice, o bueno,
que son una necesidad que se hagan en la policía. Recientemente se presentó un informe con un diagnóstico de las cosas que debían cambiar dentro de la Policía Nacional, de las herramientas que necesitaría, de los recursos y de la capacitación y de muchas cosas más. ¿Qué opinión te merece, si puedes opinar al respecto? Mira, hoy ocupo el cargo de subdirector de comunicaciones por la confianza que nos ha dado nuestro señor director general, mayor general Eduardo Alberto Ten, acompañando a un gran profesional del periodismo como es el coronel Diego Pequeira, y para mí es un orgullo ser policía. ¿Por qué? Porque fue la institución que cuando yo vine del campo me protegió como deportista. ¿Desde cuándo tú eres policía? Desde el año 2000. Desde el año 2000, es decir, hace 21 años, casi 22 años que tengo en la institución. Y le puedo decir algo, he visitado muchos países del mundo y he visto países a nivel mundial sin ejército, he visto países sin armada, he visto países sin fuerza aérea, pero nunca he visto un país sin policía nacional. No hay un país del mundo que no tenga policía. Podemos ver el caso de Haití, es un país que no tiene ejército, pero tiene policía. Yo creo que la transformación que nuestro presidente Luis Abinader Corona, como jefe supremo de la Fuerza Armada y Policía Nacional, está haciendo en la policía es necesaria. Pero no solamente podemos pensar en transformarle una sola institución, sino que tenemos que tratar de que nuestra sociedad se transforme en valores, en los valores que nosotros, que ya pasemos de los 40, nos dieron nuestros padres y que nosotros trataremos o tenemos la responsabilidad de inculcarle a nuestros hijos. Pero ver que leyes como la que algunos miembros de la Cámara de Diputados están ahora mismo tratando de imponer, de que no se puede dar una pela, de que no se puede corregir, de que no, cuando no fueron las culturas de las cuales ellos vienen, yo creo que no es lo correcto para mí. Pero la disciplina para ti es fundamental. La disciplina está por encima de todo. Como le dije, cualquier persona se puede engañar tratando de ser humilde o de ser una persona ecuánime delante de la persona, pero cuando tú eres disciplinado es cuando no es que adelante de la persona. Pero, como le digo, yo quizá hoy tuve la oportunidad de, con el nombre deportivo y la labor social que hago en Monteplata, de ser quizá un diputado de la República de mi pueblo. Desde el año 2010 me han ofrecido ser un diputado o candidato a diputado de mi pueblo, pero yo entiendo que instituciones como la policía necesitan hombres como nosotros, de valores, que no vean en sí que los 37,000 miembros que estamos ahí somos malos, porque es como decía un ex jefe de la policía, un ex director, un médico se le muere a una persona y nadie habla del colegio completo. Sabemos que tenemos hombres con muchas deficiencias, pero también tenemos hombres con muchos valores dentro de la institución, que hoy incluyen al general Eduardo Ten, que hoy está dirigiendo esta institución para transformarla en el norte de lo que el país necesita. Una policía confiable, una policía que donde la sociedad nos vea, de verdad confía en nosotros, porque lo necesitamos todos. Porque mucha gente piensa en que nosotros a veces, como miembros de la institución, no tenemos dolores ni valores. Sí lo tenemos. Y eso es lo que queremos, que eso que quizás lo tienen doblado, o salgan de la institución, o se enderecen. Y eso es lo que abocamos, que la transformación traiga. Gabriel, tú tienes también una fundación. Así es. ¿Desde cuándo opera esa fundación y qué hace? ¿Y qué te motivó a hacerla? Esa fundación opera desde el año 2009, un año después de mi triunfo en los Juegos Olímpicos de Beijing, y me motivó a hacerla, poder ayudar a los jóvenes, a los niños, a los ancianos de mi pueblo Monteplata. Tengo una ambulancia, doy útiles escolares, alimentos, medicamentos, todo el apoyo que recibo de las personas que me ayudan para que mi fundación sea mejor. Entonces eso tratamos de hacerlo. Como fui un niño que salió de la calle, también esos niños que están en la calle trato de emularlo para que sigan el ejemplo de que se pueden lograr grandes cosas con estudio y con el deporte. ¿Y qué tú haces después es decir, fuera del trabajo y fuera ya de los entrenamientos rigurosos que cuando vas a una competencia, pero para mantenerte físicamente, si vas al gimnasio, practica algún deporte, practica taekwondo como para mantenerte y que no se te olvide? ¿Qué haces en ese sentido? Se aprende, no se olvida, pero tratamos de decir, ahora vamos a la piscina
del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde con el doctor Fromeca hacemos clases de natación y de terapia para poder mantener el cuerpo, porque luego de tantos años de entrenamiento tiene que venir una etapa de desentrenamiento para que el corazón vuelva a la parte normal. Por eso muchos atletas mueren de infarto, mueren de paro cardíaco, porque tantos años en el alto nivel, eso hace que tu oxigenación de pulmones sea diferente al de una persona normal. Si un atleta va a un cardiólogo y no le dice que es atleta, cuando le hacen un electro, creen que tiene un infarto, porque es que nuestro corazón es más grande. Que cuando uno se retira del deporte, tiene que desentrenar el cuerpo. El entrenamiento de un atleta para llegar a obtener los triunfos que tú tuviste, ¿de cuántas horas diarias estamos hablando de 8 entrenamiento? y 10 horas diarias. ¿Cómo? Así es. ¿Y qué tú hacías en esas 8 horas? Que eso es una jornada de trabajo. Son 2 horas en la mañana. ¿Haciendo qué? Corriendo, lo que es la parte física, dependiendo la etapa en la que el entrenamiento. 2 horas corriendo. De entrenamiento. Corriendo, levantando pesas, haciendo saltos. Luego viene la parte de entrenamiento táctica, porque estamos en un deporte de combate que es pelear. Pero tú no eres agresivo, ¿sí? No, yo creo que si usted se fija, tú no has tenido que usar ninguna patada en la vida real. Fíjese la estadística de la violencia, tanto intrafamiliar como de la violencia doméstica. Ya. Pocos son personas que han hecho deporte, o más cuando han hecho deporte en el sentido marcial, quiero decir karate, boxeo, taekwondo, judo, porque las personas que conocen la violencia tienden a ser menos violentos. Es una cultura que muchas veces los países no lo entendían así, pero cuando tú pones un niño en un deporte marcial, en un deporte que da disciplina, lo primero que empieza con él es respeto. Y en el taekwondo nosotros aprendimos eso, la disciplina que lleva a eso. Entonces son 2 horas de entrenamiento de físico, y 2 horas. Pero esas son 2 horas, pero tú me decías 8 horas. Entonces las otras horas. Es que lo divida de 2 horas en 2 horas, lleva su descanso. En el día tú entrenas de 5 de la mañana a 7, de 11 a 1, de 3 a 5 y luego de 7 o de 8 a 10 de la noche. Nosotros siempre hacemos 3 y 4 entrenamientos al día cuando estamos en el nivel profesional que llegamos. Dios mío. Y entonces el desentrenamiento, como tú dices, es la etapa que el desentrenamiento es 1 o 2 horas al día, luego con pocos volúmenes de carga, ya que uno lo tiene que hacer para representar el país, sino para representarte aquí mismo y cuidar tu cuerpo. Ok. Gabriel, ¿tú tienes contacto con tu provincia, Monteplata? Todos los fines de semana, y cuando no voy un fin de semana, trato de ir en la semana, un día, porque mis padres viven allá, y trato de dedicarle y ser el mismo Gabriel Mercedes que vaya a jugar domino, billar, se baña en el río. O sea, el mismo Gabriel Mercedes o Gaby que conocieron mis compañeros, mis compueblanos, trato de seguir siendo esa misma persona. Okay. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes del país? ¿Qué tú piensas? Muchos jóvenes lo que quieren es quizá tener una oportunidad que tú la tuviste de sobra si hubieras querido quedarte fuera. Así es. Lo más probable es que tuviste oferta de que te quedaras. Me intentaron nacionalizar 2 veces, tanto canadiense como americano. Ajá. Así es. ¿Y qué pasó? No acepté. No aceptaste. En el año 99, cuando gané la medalla de bronce en el Mundial de Canadá, como le dije en Edmonton, se acercó a mí el presidente de la Federación Canadiense de ese momento, de Taekwondo, y me dijo, toda tu familia que la traemos para acá, para que tú representes a Canadá. Pero había ahí como que renunciar casi a ser dominicano. No solamente porque la doble nacionalidad existe, sí, pero fui mirando y no era lo mismo, como le dije, me quedé un tiempo que ellos intentaron y veía que si yo llevaba a mis padres para allá en ese momento, con el frío que hace en Canadá, yo creo que al sol de hoy no hubiese estado. Pero después también en el año 2004, luego de los Juegos Olímpicos de Atenas, también recibí oferta de hacerme ciudadano estadounidense para representar ese país en el taekwondo, y como le dije, traté y he seguido siendo dominicano con mucho orgullo y sabiendo que quiero una mejor República Dominicana. Por eso le dije, el pleito no se puede echar desde afuera, hay que echarlo desde adentro. Por eso también he tratado de estar en una institución para echar el pleito de afuera, de adentro, no de afuera, porque criticar lo que tú no has vivido muchas veces es una forma egoísta de no ver las cosas. Todas las personas que hacemos deporte
el 90% venimos de tracto social bajos. No hay deportistas, pocos deportistas que vienen de tractos sociales altos. ¿Por qué tú crees eso, Gabriel? Porque todo el que entra en el deporte entra buscando una motivación de superación, que ya las personas que quieren poder adquisitivo económico ya lo tienen. Todo el que entra haciendo deporte, el primer sueño que tiene es conseguir un cheque para hacerle la casa a su mamá o a su papá. El segundo es para comprarse un vehículo. El segundo, o sea, para tener cosas de superación, que ya las personas que tienen ese poder adquisitivo lo tienen resuelto y no tienen ese sueño de superación. Por eso, lo que hacemos deporte y lo que ingresamos a la policía, al ejército, a la marina, a la armada, el 90% son de tractos sociales bajos, buscando un seguro médico, quizás buscando una pistola que tener en la cintura, buscando un refugio, y por eso esas instituciones no tienen hoy los apellidos sonoros que usa la República Dominicana dentro de esas filas. Ya para finalizar, yo había dicho al principio que este era un regalo, tu participación, porque quería que nos acompañara en una fecha como hoy una persona que pudiera ser un ejemplo, que pudiera ser una inspiración, que pudiera darle motivos para soñar a muchos jóvenes dominicanos que dicen, bueno, yo no voy a llegar, yo no tengo la oportunidad. Y tú eres un ejemplo. Muchas gracias. Así que yo quisiera felicitarte y felicitar a tu padre y a tu madre por el talentoso hijo de tantos valores que ha tenido, no solamente porque ha sido exitoso en el deporte, sino también exitoso como persona. Muchas gracias, y como le dije, la oportunidad ahora ya finalizando este tremendo para mí programa, de decirle al pueblo dominicano de que lo tomen con calma, prudencia. Es que 2021 ha sido un año muy tortuoso, muy largo. Terminémoslo por la puerta grande, tratando de tener cordura, postura, para que el año 2022 podamos tener un año ya menos contagiante con esta pandemia de COVID, pero un año que transforme a la República Dominicana con valores, con mejores cosas para nuestros hijos y para la patria. Muchísimas gracias, me ha encantado conocerte y tenerte en el programa. Gracias. Mucho gusto. Vamos a una pausa y en breve regresamos.